Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y bienvenidos a una nueva edición de Clases del Pasado. En este caso vamos a observar una partida súper interesante entre dos grandes jugadores del pasado, los cuales fueron Gesa Maroczy, que a muchos tal vez les sonará por la apertura Maroczy, ¿no? El sistema de la estructura Maroczy que se produce en la siciliana, en la inglesa, entre otras, y muy conocida con el peón en E4 y el peón en C4, ¿sí? Y de negra Savielly Tartakower, el cual fue un jugador excepcional, pero sobre todo se lo conoce muchísimo. Bueno, la variante Tartakower en el gambito de dama con el peón en D5, peón en B6 desarrollando el alfil, ¿sí? En la variante gambito de dama declinado, defensa ortodoxa. Pero también es muy conocido Tartakower por el hecho de que solía escribir mucho, ¿no? Y tenía varias notas muy interesantes y sobre todo una visión muy perspicaz de lo que era el torneo de ajedrez, ¿no? Tenía muchas frases muy graciosas y muy inteligentes por su parte, tiene una pluma muy interesante realmente, así que es más que nada recordado por eso y creo que bueno, es muy interesante. Pero es también, o sea, fue también un gran jugador y en esta partida vamos a trabajar un poco acerca de lo que es el sacrificio a largo plazo. Es decir, cómo podemos razonar en una posición donde hay un sacrificio, pero donde las variantes no llevan al mate directamente. Ese tipo de posiciones, ese tipo de sacrificios son los más difíciles en ajedrez y es muy importante aprender cómo poder llevarlos a cabo. La partida comenzó con D4, E6, C4, F5, caballo C3 y caballo F6. Entonces prosiguió con A3, lo cual es una línea un poco extraña, podríamos decir. Por supuesto, la idea es bastante clara. Es intentar evitar la jugada alfil B4, ¿no? Que probablemente era una de las ideas que Tartakower tenía en mente. Pero por otro lado, A3 es también una pérdida de tiempo, ¿no? La partida continúa con alfil E7, E3, enroque corto, alfil D3 y ahora D5. Tartakower decide jugar la variante Stonewall o también llamada al español el muro de piedra, ¿sí? Caballo F3, C6 y bueno, sé que muchos jugadores tal vez miren esta posición y digan qué sistema irregular el del negro, parece un poco extraño, dejó la casilla E5 debilitada, también tiene todos los peones en el mismo color y este alfil termina siendo malo, bueno, todo eso es verdad. Esos son los inconvenientes que suele tener el sistema Stonewall, pero por otro lado, también tiene sus ventajas, y una de ellas es el fuerte control sobre la casilla E4. Entonces, la idea principal es ubicar un caballo sobre E4, y al caballo de E5 expulsarlo con la jugada caballo D7. El alfil, en muchos casos, puede llegar a tener la opción de venir hacia D7, E8 y revivir vía H5 o G6, ¿sí? Lo cual también ocurre en algunas posiciones de la apertura francesa, ¿sí? Entonces, tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Enroque corto y caballo E4. Normalmente hay que decir también que este alfil suele estar sobre D6, que es el mejor desarrollo en esta apertura. Pero bueno, debido al orden de jugadas, Tartakower eligió primero alfil E7 y de hecho luego de dama C2 corrige la posición del alfil llevándolo hacia D6. Vino B3, caballo D7. De hecho, es interesante también notar que en muchas posiciones de la estructura Stonewall, el blanco, una de las ideas principales que tiene es jugar alfil A3, intentando intercambiar el alfil bueno de las piezas negras. Sin embargo, aquí el peón de A3 es más que estar ayudando, está generando una molestia, ¿no? Alfil B2, por eso el planteo de Tartakower fue muy inteligente, ¿no? Entonces aquí vino torre F6. Este es un planteo típico de esta variante, que de hecho es bastante agresiva, como estarán observando. La idea es bastante directa. Vamos a jugar la torre sobre H6 y simplemente crear un ataque devastador pasando la dama, ¿no? Por ejemplo, por aquí, junto con el alfil y el caballo. La verdad es que están generando una posición bastante difícil para las blancas. Entonces aquí aparece la primera situación conflictiva para las blancas, ¿no? Porque deben decidir cómo jugar en esta posición. Y la verdad que no es para nada fácil, ¿no? Porque el gran problema será que cuando el negro pueda pasar la torre sobre H6 y también pasar la dama, van a haber muchas piezas atacando el flanco del rey y pocas defendiendo. Noten que aquí solamente influye el caballo y la torre, ¿no? Las otras piezas están todas situadas sobre el flanco de dama. Y eso es lo que busca el negro, tener una mayoría de piezas sobre el flanco de rey. Bueno, por supuesto aquí hay que hacer algo con blancas. Y por supuesto, los que estén mirando el video y tengan ganas de entrenar, que eso los va a ayudar mucho a mejorar su ajedrez, pueden frenar el video y tratar de pensar con blancas cómo
habría que jugar aquí para defenderse del ataque de blanco. Del negro, perdón. Bueno, supongo ya habrán frenado el video, los que querían, habrán estudiado la posición. Y, de hecho, aquí es interesante porque Maroczy jugó torre E1. Y de hecho Maroczy era un gran defensor, ¿sí? Esto lo hace aún más interesante a todo esto. Pero torre F1 es una pequeña imprecisión. En este tipo de estructuras, cuando se genera este tipo de situaciones y este alfil tiende a ser muy fuerte, una estrategia típica es jugar, en lugar de torre F1, es jugar caballo E2. Y puede parecer como que, está bien, llevo el caballo al flanco del rey para defender, pero sigue pareciendo un poco raro. En realidad, la idea no es solamente llevar el caballo hacia el flanco del rey para sumar una pieza a la defensa. La idea principal es también liberar la acción de este alfil, con lo cual caballo E5 ahora es una jugada posible, con lo que en este caso bloquearíamos al alfil de D6. Por supuesto, uno podría preguntarse, bueno Maxi, entiendo todos estos conceptos, pero ¿qué pasa si juego torre H6 igual y te voy a ir a dar mate? Bueno, primera jugada, caballo E5. Lo que hay que recordar aquí, muy importante, es que si por ejemplo nosotros quisiéramos llevar a cabo un ataque, aparece el golpe táctico alfil por H2, caballo por H2 y dama H4. Y esto realmente es súper molesto porque ahora estoy llegando al mate, ¿no? Entonces, la verdad que hay que tener cuidado. Por eso, inmediatamente caballo E5. Vino dama H4. Por ejemplo, podría venir dama H4 si no fue la partida. H3. Y yo sé que luce un poco... Que da un poco de miedo esta posición, ¿no? Porque el negro tiene muchas piezas apuntando hacia el flanco del rey. Y de hecho podría intentar un caballo G5, tal vez buscando un sacrificio sobre H3. Bueno, y aquí es cuando viene ideas del estilo F4, caballo por, peón por, dama por, y rey F2. Entonces el rey va a intentar huir hacia el flanco de dama, ¿no? Con esta maniobra. Si el negro intentara mantener al rey, por ejemplo aquí, viene caballo G3, aquí se ve la idea también del caballo N2, que ayuda a la defensa, ¿sí? Dama H2, rey aquí, y bueno, el blanco se está defendiendo, de hecho ahora se está proponiendo el cambio de damas, y estamos con piezas de más, así que esta posición podríamos considerarla muy buena. Es decir, que el ataque negro directo no funciona tan fácilmente, pero claro, hay que conocer todo este sistema defensivo con blancas para no perder, lo cual, por supuesto, es bastante complicado. Volvamos hacia la posición crítica. El blanco jugó torre F1, torre H6 y ahora G3, que podría ser otro sistema defensivo. Pero claro, este sistema defensivo tiene un gran problema y es que es bastante pasivo, ¿no? Y aparte, el otro gran detalle es que ha jugado G3, con lo cual se genera un punto de contacto y sobre todo un punto de sacrificio, porque noten cómo ya hay dos piezas que están apuntando hacia aquí. Vino dama F6 y ahora alfil F1. Entonces, una vez que ya hemos pasado varias piezas, es momento de avanzar también con los peones. Y vino G5. Esta es una maniobra típica de este tipo de posiciones, donde básicamente lo que buscamos hacer es expulsar al defensor de la casilla H2 en este caso, y al defensor del enroque, por supuesto, ¿no? Vino torre a D1, G4. Entonces aquí el blanco decide jugar caballo por E4. Ahora, por supuesto, muy interesante ver que, por ejemplo, jugadas como caballo H4 con intención de bloquear la columna no es tan buena porque viene torre por H4, G por H4 y dama por H4. Entonces noten cómo en este caso estaríamos atacando el punto H2. Y la verdad es que está muy complicada esta posición para las piezas blancas. Porque si viniera una idea de estilo F3, aquí tenemos varias jugadas interesantes. Por ejemplo, una de ellas simplemente es capturar aquí. La otra muy interesante es caballo G5. Y noten cómo el ataque del negro realmente es terrible, terrible, porque no hay manera de frenar los embates por el flanco de rey, ¿no? Caballo G5 de hecho es destructiva, ¿no? Bueno, entonces no parece una buena idea. Por eso vino caballo por E4, eliminando un posible sacrificio sobre G3, peón por y caballo D2. Entonces, llegamos a esta situación. Le toca jugar a las piezas negras, ¿sí? Le toca jugar a las piezas negras, entonces les recomiendo, frenen el video, traten de pensar acerca de cuál creen que es la mejor jugada aquí para las negras. Hagan un análisis profundo porque no es para nada sencillo. De hecho, esto es considerado una posición súper difícil incluso para jugadores profesionales. Así que les recomiendo, tómense su tiempo, 5, 10 minutos, por ejemplo, pensando acerca de qué hacer aquí. Y luego traten de poner pausa al video, ¿sí? Les recomiendo esto porque es bastante difícil la siguiente jugada. Bueno,
Supongo que a muchos tal vez se les haya ocurrido la idea en sí, pero no cómo continuarla. Recuerden que en el ajedrez nosotros tenemos que jugar no solamente con la idea, sino con el cálculo, con la continuación de la idea. Es decir, si ustedes vieron torre por H2, no quiere decir que han hecho el ejercicio bien. Significa que han visto bien la primera jugada. Es muy importante acostumbrarse a esto, porque muchos jugadores piensan que los ejercicios es simplemente acertar la primera jugada, que es la idea táctica, ¿no? Y que después lo demás ya no importa. No. Porque en una partida nosotros no vamos a hacer una combinación a ver si funciona. Eso estaría muy mal. Lo que debemos hacer es decir, ok, bueno, vamos a hacer esta combinación porque vi esta jugada, esta jugada, esta jugada, esta jugada. Pero claro, ahí vi cuando viene la gran pregunta. Maxi, ¿qué pasa si no puedo ver todo? Y ahí es cuando vemos este tipo de sacrificios, que se llaman sacrificios posicionales o sacrificios a largo plazo. Torre por H2 no lleva al mate ni mucho menos. De hecho, no hay ninguna variante forzada que lleve al mate. Eso es muy importante recalcarlo porque muchos pensarán, bueno, pero aquí rey por, dama por jaque y seguro que hay mate. Y se quedan con eso y siguen. Y en realidad no hay mate. Entonces, ¿cómo podemos sacrificar así? Bueno, tenemos que observar, en estos casos, para que un sacrificio a largo plazo funcione, lo que tenemos que observar son dos cosas. Primero, la cantidad de piezas que tenemos sobre el sector del ataque, ¿sí? Y las piezas que tiene el otro defendiendo la posición. Pero el concepto principal en este tipo de ataques es no solamente eso, sino ese concepto aplica a cualquier tipo de ataque, ¿no? O sea, tener mayoría de piezas atacando aplica a cualquier tipo de ataque, sea a largo plazo, sea a corto plazo. Eso es así en cualquier circunstancia. Lo que se agrega en una posición de sacrificio a largo plazo es la cantidad de piezas que pueden unirse al ataque combinado con la cantidad de piezas que pueden defender, o sea, unirse a la defensa. Si nosotros analizamos eso y llegamos a la conclusión de que son más las que pueden atacar y que en algún momento vamos a tener una mayoría de piezas sobre ese sector, entonces podemos hacer el sacrificio. Ahora, si notamos que muchas piezas defensivas van a llegar al lugar de los hechos, entonces deberíamos considerar mucho mejor y ahí sí abocarnos estrictamente a encontrar alguna variante forzada, ¿no? O descartar automáticamente la situación. Pero noten lo siguiente aquí. Rey H1 vino. Caballo F6. Ven que no hizo una jugada súper agresiva ya amenazando mate o nada por el estilo. De hecho, muchos jugadores probablemente hayan pensado que dama por G3 directo era la mejor jugada. Sin embargo, aquí lo que necesitamos es llegar con más piezas, sumar piezas al ataque. ¿Y qué es lo que vio aquí Tartakower para sacrificar? Es que le es muy difícil a las blancas traer piezas a la defensa. Todas están sobre el flanco de dama. Torre 2, muy buen intento, por supuesto, por parte de Maroxy. Como hemos dicho, es un gran jugador defensivo. Así que dama por G3. Y ahora vino caballo B1. A ver, la idea parece muy razonable. Lo que está intentando hacer es traer también la dama hacia la defensa, ¿no? Pero acá es curioso porque el gran problema que tiene el blanco en esta posición es que no puede contraatacar tampoco. No tiene ninguna iniciativa. La verdad que es muy difícil esta posición, pero el módulo en esta situación sugiere C5, que parece un poco ilógico, pero tiene su idea. La idea sería que el alfil se corra hacia aquí y ahora sacrificar el caballo. Y ustedes dirán, pero ¿no es mejor jugar caballo B1 entonces y reservarse el caballo? Bueno, la idea principal del módulo en esta posición es que luego de peón por ejemplo, dama H4 jaque, rey G1 y G3, tener la opción de jugar D5. Y noten cómo el módulo no se queda quieto defendiendo, sino que contraataca. ¿Sí? En alguna elección podríamos ver alguna posición de defensa en donde justamente vemos que el contrajuego es la principal arma de los jugadores que están defendiendo. ¿Sí? Entonces, es increíble, pero en esta posición, esta situación es muy compleja, porque peón por, caballo por ejemplo, y está difícil esta situación, porque el blanco también está contraatacando, o sea, no está claro todavía. Es decir, Tartakower no sacrificó pensando le voy a dar mate seguro, sacrificó sin saber totalmente qué es lo que iba a seguir, pero sí teniendo muy presente de que para él era muy fácil traer las piezas rápidamente, mientras que para el rival tiene que, imagínense, hacer este tipo de maniobras súper complicadas de ver sobre el tablero con el reloj corriendo, ¿no? O sea, entonces es muy interesante el sacrificio que él hizo. De hecho, en esa posición final no está claro tampoco de que el blanco se haya defendido o haya conseguido un contraataque fatal. Es más, yo creo que la posición es muy, muy peleada aún. Entonces vino caballo B1. Caballo H5, noten cómo se suma una pieza más al ataque. Dama D2 y alfil D7. ¿Para qué está alfil D7? Torre F8. Y yo creo que esta es una de las
pocas partidas en donde vemos un sacrificio a largo plazo seguido de desarrollo normal de piezas. O sea, es muy curiosa esta posición, porque noten el tiempo que tiene el negro para traer todas las piezas, que puede simplemente desarrollar tranquilo, ¿no? Jugadas estándar, normal. O sea, vino torre F2, jaque, rey aquí y alfil G3. Vino alfil C3, alfil por, dama por y G3. Es decir, ya tenemos solamente calidad de menos, ¿no? Bueno, en este caso pieza de menos. Dama aquí, torre F8, alfil E1. Y este es un momento clave donde tenemos que definir cómo continuar con el ataque. Porque si el blanco logra defenderse, como hemos dicho previamente, tenemos una pieza de menos. Es decir, tenemos desventaja. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál sería una buena idea en esta posición? Bien, supongo habrán pausado el video, ya habrán pensado un poquito, y muchos habrán encontrado una idea fascinante por parte de las negras, que es torre por F1. Y ustedes dirán, pero pará, ya hemos sacrificado muchas piezas, ¿seguimos sacrificando? Sí. ¿Por qué? Porque con esto eliminamos uno de los mejores defensores que tienen las blancas, que es el alfil de F1, ¿sí? Que es el que protege las piezas blancas, las casillas blancas, y aparte damos la opción de jugar con E5. Entonces ahora notemos la diferencia de piezas. 1, 2, 3, 4 atacando contra 1, 2. Tenemos muchos atacantes contra pocos defensores. Ese es el secreto del ataque, ¿sí? Entonces, rey G1, alfil G4. Noten cómo ahora la jugada alfil F3 está llegando con amenazas decisivas. O sea, no hay. Y aparte, no solamente esto, sino que se está amenazando alfil por torre. Recuerden que si hacemos alfil por torre, ya tenemos peones de más el ataque. O sea, estaría perdido absolutamente el blanco. Por eso intentó alfil por G3. Como diciendo, bueno, devolvamos algo de material a ver si puedo defender. Caballo por, torre 1. Pero el inconveniente es que viene caballo F5. Gran jugada por parte de Tartakower que lleva. A ver, lleva el ataque de forma magistral. Yo he visto esta partida con el módulo y no se ha equivocado casi desde este punto de definición. O sea, realmente muy, muy preciso. Dama F2, dama G5, aprovechando para ejercer un ataque descubierto. Comió acá, jaque, rey aquí, jaque, y en este momento las blancas abandonaron porque ante la jugada rey G1 existe un descubierto muy bonito que es caballo H1 y nos comemos la dama, ¿no? Así que por esta razón el blanco decidió abandonar. Por supuesto, podría jugar aquí caballo por y tratar de defenderse así, ¿no? Tratando de comerse la dama, pero, o sea, ya que tenemos para elegir, o nos comemos la torre, o aún mejor, caballo G4 y nos quedamos con la dama de más. Así que esta posición está completamente ganado para las piezas negras. Por esta razón es que Maroczy decidió abandonar. Bueno, una partida sensacional por parte de Tartakower. Un ataque muy bien llevado y una partida que nos demuestra que los ataques no tienen que ser solamente calculados de mate, sino que también existen los sacrificios a largo plazo. Y este tipo de sacrificios normalmente suelen ser efectivos cuando podemos detectar que nuestras piezas van a llegar al ataque antes que las piezas defensoras. Para esto necesitamos cálculo, pero también necesitamos observar distintos factores en la posición, como cuánta velocidad vamos a necesitar, cuántas jugadas vamos a necesitar para traer cierta cantidad de piezas. Y también, por supuesto, que el otro tenga las piezas sobre el otro flanco, para que no pueda sumarse a la defensa, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase. Por supuesto, si así fue, no olviden dejar ese like que me ayuda muchísimo a continuar con estas lecciones. También pueden dejar su comentario acerca de, pero ¿y qué pasaba Maxi en esta posición? Tal vez podría haber sido mejor esta. Y lo que quieran, no hay ningún problema. Intento contestar siempre que puedo. También, si quieren, pueden seguirme, suscribirse a mi canal donde van a ver que hay mucho material gratuito. Y por supuesto, si quieren mejorar su calidad de juego, están estancados tal vez en algún nivel, les está costando, pueden contactarme por clases particulares. Como verán, aquí debajo mío, ¿no? Van a ver que está mi perfil de Lichess, está mi correo y mi Instagram. Así que cualquier cosa que quieran comunicarse conmigo para tomar clases particulares o grupales, capaz que tienen amigos y quieren dividir costos, pueden hacerlo también. Estoy brindando clases grupales, pueden contactarme por allí y podemos charlar acerca de cómo es la clase, precios, etc. Así que desde ya, muchísimas gracias por ver el video y bueno, nos estaremos viendo en otra partida de clases del pasado. Muchas gracias. Chau, chau.